¿Cómo están, chicos? Excelente noche llena de bendiciones. Bueno, ya de hoy vamos a tratar sobre el cine de oro mexicano. El día de ayer habíamos tratado sobre el cine latinoamericano, hoy vamos a hablar sobre el cine de oro mexicano. Cine de oro mexicano, efectivamente, como habíamos empezado ayer, eh, es uno de los cines principales latinoamericanos. Hemos visto películas, por ejemplo, Mario Casas, ayer hablamos de las películas estas de Linda María, que son películas de comedia, películas mexicanas que efectivamente al público consumidor le gusta bastante. ¿Por qué? Porque tratan situaciones cotidianas, obviamente relacionado al día a día y con algo de humor. También en lo que es no solamente cine mexicano, sino producciones mexicanas para la televisión, o podemos recordar en las series de Chespirito, el Chavo el Ocho, el Chapulín Colorado son las series más emblemáticas que ambas series, incluso los programas tienen más de 50 años, pero la que más pegó fue tanto el Chavo el Ocho como el Chapulín. ¿Por qué? Porque trata de situaciones así mismo, valga la redundancia, cotidiana, sobre todo el Chavo el Ocho, que trata sobre la familia, situaciones entre vecinos, etcétera. Obviamente con el ambiente también de todo, ¿no? Hay series como, por ejemplo, las que sacaba Eugenio Derbez también, programas de vez en cuando, eran situaciones relacionadas a lo que vive en México, pero con un toque de humor. Incluso también habían ya otras series como Los Polivoces, pero bueno, esas son series viejas que tal vez ustedes no las conozcan, pero están en ViX. Son series de comedia, prácticamente se refleja una situación. Como el productor mexicano es bastante bueno, por eso es que hasta el día de hoy se lo consume. El cine mexicano, direccionándonos nuevamente al tema del cine mexicano nace prácticamente como una expresión de la situación social y cultural del país, lo que estaba comentando. Prácticamente va enfocado hacia eso, hacia las situaciones culturales, sociales que vive en este caso el país, México, pero los latinoamericanos lo relacionamos con la cultura mexicana porque tiene ciertos parecidos. Entonces, por eso es que nos identificamos con estas producciones mexicanas. El cine mexicano efectivamente nace como una expresión de situación social y cultural de su país y desde el inicio prácticamente los directores hicieron ellos plasmar en cada una de sus producciones cinematográficas tradiciones mexicanas y las han compartido a través de diferentes visiones y perspectivas de la cultura. Como por ejemplo, yo recuerdo esta película es casi nueva, hace unos, pero no tan nueva, hace unos 2, 3 años sacaron la película de Blue Beetle de DC Comics. Esa película Blue Beetle de DC, para las personas que la vieron del superhéroe de DC Comics, prácticamente enfocaban bastante a lo que era la cultura mexicana. Incluso también aparece el Chapulín Colorado hecho en stop motion. Y también mencionaban a María del Barrio, personajes icónicos dentro de la cultura mexicana. Se veía, por ejemplo, la realidad familiar, que era una familia de clase media, clase pobre. O sea, todo eso se veía. Por eso es que les acabo de indicar que prácticamente ellos en el cine mexicano quieren expresar situaciones relacionadas a su propia cultura social y enfocado al día a día lo que ellos viven. Pues por eso mismo es que con las películas o cualquier producción que ellos realizan, ellos siempre transmiten su cultura mexicana, ya, las tradiciones para que la gente se identifique con eso. La historia del cine mexicano prácticamente se remonta en el año de 1896 con la llegada al país de las concesionarias de la Casa de los Hermanos Lumière con el cine mudo y sus documentales cortos. Como había mencionado, el cine, ya habíamos comentado eso mucho antes, al inicio de la materia, el cine se originó con los hermanos Lumière y hicieron el boca a boca. Luego eso llegó a los Estados Unidos, que fue lo que hablamos ayer, Hollywood, y después de Hollywood llega a México. Ya, de esa es la manera como se fue enfocando. ¿Sí? La historia del cine mexicano se remonta hacia el año de 1816, con la llegada al país la concesionaria de la Casa de Lumière con el cine mudo y sus documentales cortos. Llega lo de los hermanos Lumière y llega también el cine americano. Después el cine mudo y la mencionada como periodo de industrialización se llega a la conocida época dorada en México, con una duración aproximadamente 15 años. La época dorada de México, en donde salieron, por ejemplo, personajes como Jorge Negrete, Pedro Infante, tuvo unos 15 años de duración de lo que es el cine de oro de México, que se lo recuerda hasta el día de hoy, las joyas del cine.
Estados Unidos también tiene la joya del cine, como por ejemplo Casablanca, lo que el mismo se llevó, asimismo México también tiene su historia del cine. Efectivamente, como sucede siempre, en el caso del cine mexicano tuvo sus altibajos dentro de la época dorada. Y actualmente se quiere como que nuevamente retomar esa cultura del cine mexicano, o sea, quieren nuevamente posicionar el arte para que la nueva generación lo conozca. El cine mexicano también trataba de, como les había comentado, enfocar una problemática, pero también realizaban estudios para hacer mejores tomas, mejores ángulos fotográficos, para que sea un cine de exportación. Ya, incluso yo recuerdo que ahora, o sea, actualmente, Televisa está como que promocionando, está también cogiendo a personas que se dedican al tema del cine. ¿Por qué? Porque, como había indicado antes, ellos quieren como que fomentar esa cultura para las nuevas generaciones. Y tú sabes que la nueva generación son personas bastante creativas, se basan muchas veces en estudios, en joyas del cine, en todo lo demás y bueno, tienen una visión para poder captar a un nuevo público. Entonces, sabe que la gente nueva está conectado a lo actual, efectivamente capta la atención de un público consumidor que es nuevo. El público siempre va cambiando, siempre va evolucionando. Por ejemplo, el público mayorista no es el público mío, tampoco el público de ustedes. El público mayorista es la gente más joven, es el público consumidor. Efectivamente, cuando se tratan de niños, los adultos llevan a los niños a ver un tipo de producciones cinematográficas y esas películas pegan bastante. El padre compra a los hijos, pero los hijos consumen. El consumidor es el público infantil. O por ejemplo, voy a mencionar película americana Super Mario Bros., que esa película quedó taquillera, fue la película, tengo entendido que es la película más taquillera en la historia de la animación. Yo me vi la película, sinceramente no me pareció la gran cosa porque soy una persona adulta, pero mira, como el público infantil es la mayoría, efectivamente esa película fue taquillera. Por eso es que va dirigido siempre a nuevas generaciones. La época de oro del cine mexicano. El mayor esplendor del cine mexicano se encuentra entre los años 1940 hasta 1952, denominado la época de oro del cine mexicano. Este brillante periodo se fundamenta en torno a variados aspectos como la creación del sistema de financiación alrededor de la producción, distribución y exhibición de las películas. Eso es lo que había comentado, que efectivamente ellos se dedicaron más a como que a cuidar esa parte, porque al principio tenían los altibajos, así que como todo iba evolucionando, ellos quisieron revivir la industria y efectivamente les resultó. Se comienza a desarrollar un mal actor y surgen figuras emblemáticas, como ya habíamos mencionado, la India María, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix, entre algunas otras que se las recuerda, como las joyas de personajes, actores que se iban a conocer dentro de la industria cinematográfica, incluso también tuvieron fama internacional por la calidad de actuación, por el brillo que ellos tenían en el momento de salir a una producción cinematográfica. El público, efectivamente, por estos actores, comenzaron eh, a, a consumir, a ir a las salas del cine para ver este tipo de producciones. Esas producciones crecieron y era efectivamente un éxito tremendo del cine mexicano dentro de la época de oro, porque estas películas gozaron de gran popularidad. Aquí mismo en el Ecuador llegaban esas películas. Mario Moreno Cantinflas incluso vino al Ecuador para promocionar una de sus películas. O sea, era una cultura que efectivamente eh, fue un crecimiento económico a México. Por eso es que México es uno de los países donde la creatividad prácticamente es sumamente valorada. En las publicidades, diseños, todo lo que es creativo, las agencias de publicidad en México es como que el monstruo de agencias de publicidad. Aquí nosotros nos falta realmente. Dentro de la industria musical, producciones, programas, México siempre ha destacado, sobre todo la cadena Televisa, que ustedes deben de conocer, ¿no? Entonces, el cine de oro mexicano efectivamente fue una época donde aparecieron grandes artistas que incluso hasta el día de hoy se los recuerdan. Les digo, ayer estábamos hablando de la India María, miren, muchachos de 23, 22 años hablando de la India María, o sea, es porque efectivamente eran grandes actores que revolucionaron. Mario Moreno Cantinflas mismo, ya, o sea, fue un éxito tremendo. Bueno, por ese motivo es que se lo recuerda hasta el día de hoy. El público efectivamente consume esa tipo de película, va a las salas de cines y
en esa época los largometrajes, porque existe cortometraje y los largometrajes son las películas obviamente que tienen mayor duración, los largometrajes en la época dorada se convirtieron en verdaderas joyas del cine mexicano. Ya, como por ejemplo, menciono, ahí está el detalle de Cantinflas, Ni Chana ni Juana de la India María, María Félix, hay una que se llama Enamorada. Esa película son películas dentro de la joya del cine mexicano. Los principales directores de cine y películas de renombre, efectivamente hay varios, como por ejemplo Ismael Rodríguez, Emilio El Indio Fernández, Juan Bustillo Oro. Ya, Ismael Rodríguez fue un director de la época dorada de México, dirigió grandes películas, e incluso él trabajó con superestrellas como Pedro Infante, Dolores del Río, un gran director de la época dorada del cine mexicano. Emilio El Indio Fernández, él en cambio era un creativo cinematográfico, tanto así como que le decían el nacionalismo cinematográfico, porque él fue uno de los pilares fundamentales para que se dé a conocer el cine mexicano a nivel mundial. Ya, y tuvo varias creaciones, una de las más conocidas se llama Flor Silvestre. Juan Bustillo Oro también fue un destacado director dentro de la época dorada de México, y él se destacó porque contaba historias con una trama nostálgica de la época revolucionaria. Ya, o sea, trataba de la época revolucionaria, de la época del México, de la guerra, ya, y obviamente le incluía comedia o también temas relacionados con la familia. Ya, y ahí, por ejemplo, en esas producciones de este director, Juan Bustilloro, aparecieron películas realizadas por el gran Mario Moreno Cantinflas, como la película Ahí está el detalle. Ya, fue el director Juan Bustillo Oro. Y hablando sobre la película, ahí está el detalle, Mario Moreno Cantinflas, que se la recomiendo que la vean. Es una película que prácticamente trata sobre la confusión que surge al confundir un gángster de nombre Bobby con una persona del mismo nombre y los enredos que usan los esposos, su esposa, la ocurrencia de una pícara criada y efectivamente el personaje principal, Mario Moreno Cantinflas, que es comediante, moviendo todo esto, uniendo todos estos elementos, perdón, se convierte en una de las cintas más elogiadas de Cantinflas, porque esa película tenía todo, ahí está el detalle, una película sumamente reconocida, es una película bastante graciosa, una película que efectivamente hasta el día de hoy se la recuerda. Si no han tenido la oportunidad de verla, pues les recomiendo que la vean. Así que eso es lo que les puedo comentar con respecto al cine de oro mexicano. Un pequeño resumen. Bueno, les cuento que lo que acabo de indicar, yo la unidad 3 hay un enlace que ustedes lo pueden revisar de la web donde está prácticamente lo que yo acabo de indicar, pues, ¿no? Este video también lo voy a subir en la plataforma y también les mandé un trabajo, bueno, perdón, no es que les mandé, subí un trabajo en el campus. El trabajo consiste, a ver, voy a en este momento revisar y le voy a indicar dónde está. Ya, voy a hacer, eh, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla aquí para revisar un poco, para revisar, para revisar el tema del trabajo. Ahí se está compartiendo pantalla. Miren, aquí está la materia de cinematografía 1. Ya estamos en la unidad 3. Entonces ustedes dan clic a unidad 3. Que salga. Quiero ver que salga. Ah, no, no sé si salga, pero bueno, aparentemente sí sale. Ya, bueno, igual lo voy a decir, si es que no aparece, igual les voy a explicar. La pestaña unidad 3, ya hay otra pestaña que se llama semana 9. Esta semana sería la semana 9. Entonces, en semana 9 ya está subido el video de ayer, de la clase de ayer, que se llama Cinematografía 1, clase 5-1-2026. La clase de ayer. Ya, y aquí hay dos enlaces. El primero que se llama Cine Americano, Origen y Evolución, que fue lo que tratamos ayer sobre el cine americano, origen y evolución. No, perdón, cine, aquí está mal, porque dice cine americano, es cine latinoamericano. Te voy a corregir, a ver. Cine latinoamericano. Latinoamericano, origen y evolución. Ahí sí. Está el enlace sobre el cine latinoamericano, origen y evolución, ya está corregido. Y también está el enlace del día de hoy. Se llama El origen del cine mexicano. Ya, hay dos tareas. Recuerden que ayer yo indiqué
que había una tarea que se activó, se aperturó el lunes 5 de enero y se cierra este viernes a las 11:59. Todas las tareas tienen que ser en el cuaderno, ya con figuras bien presentables, y obviamente esa tarea tiene que ser subida en formato PDF. Esta tarea, la primera tarea para el día viernes 9, bueno, se cierra el viernes 9 de enero, 11:59 de la noche, trata de que hay que investigar cuáles son las principales películas que aparecieron en la era dorada del cine latinoamericano. ¿Cuáles son las principales películas que aparecieron en la edad del cine latinoamericano? Debe ser esto realizado en el cuaderno con figuras y subido en formato PDF. Pero yo, adicional a esto, había indicado que deben también de copiar la teoría. ¿Ya? ¿Y cuál es la teoría del enlace que dice aquí? Cine latinoamericano y evolución y origen y evolución. O sea, ¿qué tienen que hacer? En el cuaderno, la tarea que mandé el día lunes es copiar del enlace que está compartido ahí, cine latinoamericano, origen y evolución, copiar la teoría con figuras y adicionarle a eso, hacer la tarea, ya que consiste en investigar cuáles son las principales películas que aparecieron en la edad dorada del cine latinoamericano. Se debe realizar el cuaderno con figuras y subido en formato PDF. Y adicional a eso, lo que acabé de indicar hoy. O sea, hoy día hablé sobre el cine mexicano. Bueno, aquí hay un enlace del cine mexicano, ese no tienen que copiar la teoría, simplemente tienen que leerlo, revisar el video si quieren, lo que estoy grabando, y la tarea que sí tienen que copiar cuál es realizarla es de que deben de investigar cuáles son las películas de cine de oro mexicano. Ya debe ser copiada en el cuaderno y subida en la tarea hasta el día viernes 11:59. O sea, ¿en qué consiste la tarea? Primero tienen que copiar en el cuaderno cine latinoamericano, origen y evolución, y ahí tienen que desarrollar, investigar cuáles son las principales películas que aparecieron en la edad dorada del cine latinoamericano, debe ser realizado en el cuaderno con figuras, y aparte de eso, ven este video de lo que hablé sobre el cine mexicano, o si no ven el video, pues revisan la pestaña que dice el cine oro mexicano, que ahí dicen, adicional de eso, tienen ustedes que hacer la tarea que consiste en investigar cuáles son las principales películas de cine de oro mexicano. Eso también subido en formato PDF. Así sería. Para el viernes máximo 11:59 de la noche. Estuve revisando la tarea del día lunes, todavía nadie la ha hecho, así que pónganse pilas porque hoy día ya estamos miércoles. ¿Ya? Eso sería todo y pasen una excelente, bueno, excelente noche, no, ya que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Hasta luego.